Este es el traje típico de labradora de Yecla en Murcia, de donde yo soy, el de campo, el de trabajar. Y es que dejadme que os diga que yo hoy tendría que estar allí. Hoy son las fiestas de San Isidro, a las que os invito que cuando podáis os acerquéis porque hacemos unos monumentos con papel de seda hecho cucuruchos que son una maravilla. Pero mira, allí había que rezar también a los santos, por cierto, a Santa María de la Cabeza, a San Isidro, a Santa Bárbara, a quien sea, para que la cosecha, oye, pues que sea buena, que eso también nos hace falta. Pero quienes me conocéis ya sabéis que yo, más que de rezar, soy de ciencia. Así es que, ¿qué he hecho? Pues he dejado a mis compañeros de la Peña La Alborga repartiendo vino, habas y huevos, que viene muy bien con la charla de antes, y ya me he venido aquí para hablaros de cómo la estadística, la ciencia a la que me dedico, pues está en la esencia del ser humano y del campo, ¿no? ¿Cómo? Pues con lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante en los pueblos y en el campo? Y en las ciudades también. Los refranes. ¿Quién no se sabe ese de si en marzo mallea y en mayo marcea? Siempre lo digo al revés, creo que lo he dicho bien, da igual. O marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Y luego está el de abril llovedero llena el granero, que este no lo había escuchado mucho, pero me ha gustado. Y puede tener sentido, ¿no? Lo que pasa con estos refranes es que son una serie de afirmaciones, de hipótesis, que implican cierta causalidad entre algo que observamos, los datos que tenemos, y una consecuencia. Y, oye, nos lo tomamos así y parece que la verdad absoluta. Pero ¿sabéis qué pasa? Que detrás de estos refranes hay algo que llamamos en estadística inferir, y es que generalizamos absolutamente aquello que estamos diciendo en esas afirmaciones. Pero caemos, como siempre, en los sesgos que el ser humano tiene, de los que ya se han hablado bastante en este escenario. El primero de ellos es el sesgo de confirmación. Y para explicaros el sesgo de confirmación que afecta a los refranes, me voy a referir a otra cosa que estoy segura que alguna vez alguno ha escuchado o ha dicho. Me duele la rodilla, va a cambiar el tiempo. Que no, ¿eh? Pero, ¿cuántas veces te ha dolido la rodilla y no ha cambiado el tiempo? ¿O ha cambiado el tiempo y no te ha dolido la rodilla? Esas no las contáis, ¿eh? Pues eso es el sesgo de confirmación. Solo os quedáis con aquello que realmente nos importa. Y los refranes están cubiertos de esta idea. Pero no solo de esta, sino también de la de causalidad. Cuando se dice que si en marzo mallea, en mayo marcea, lo que puede estar pasando es que haya alguna condición climatológica subyacente que haga que el tiempo en esos meses pues, esté un poco cambiado de turno. No se trata en absoluto de marzo obligando a mayo a hacer nada. ¿Vale? Lo tenemos claro. Bien, pues para demostrar estos refranes, para realmente utilizar estas hipótesis y saber si son verdad o no, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es recurrir a la ciencia. Pero la ciencia, para que sea buena ciencia, necesita tener detrás un método estadístico. Y en eso necesita a la estadística. Y ya sabéis que yo soy muy turras con la estadística, no hago otra cosa, y voy a volver a repetir lo que digo siempre. Yo sé que cuando escucháis estadística, lo primero que pensáis es que la estadística sirve para mentir, para tergiversar datos. Repito, me pongo, ¿eh? La estadística no miente. Bueno, hay quien miente con estadísticas, eso sí, pero ese es otro tema. De lo que hoy quiero hablaros es de la herramienta que tiene la estadística para realmente poder demostrar estos refranes o cualquier otra hipótesis que tengamos en nuestro laboratorio. Se trata del diseño experimental. El diseño experimental, en lo que consiste, es en tener muy claro todos los elementos que pueden estar influyendo en estas hipótesis que queremos probar y llevar a cabo pues, una buena ciencia. Ahora, fijaros, cuando pensamos en diseño experimental, lo primero que pensamos es en el laboratorio, cómo voy a hacer las pruebas, ¿vale? Pero no se puede solo pensar en cómo voy a hacer las pruebas. También hay que pensar en cómo voy a recoger los datos, en qué datos voy a recoger y en cómo los voy a analizar.
Y como no contéis con un estadístico o una estadística en esto, se aplicará lo que decía el señor Ronald Fisher, que si llegáis al estadístico o a la estadística con los datos ya recogidos, lo único que podréis hacer es, como un forense, certificar la muerte de vuestro experimento. Así es que contad con la estadística desde el principio. ¿Y qué tiene la estadística que decir en todo esto? Pues fijaros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todas las variables que realmente pueden estar, como decía antes, influyendo en la hipótesis. Vamos a centrarnos en el último refrán, ¿vale? Abril llovedero, llena el granero. Bien, no solo van a ser las lluvias, posiblemente la temperatura, el sol, las horas de sol que le den a la parcela donde queramos hacer el experimento, pues influirán en la cosecha que tengamos al final. Y es importante tenerlas en cuenta. Pero no solo eso, a veces tenemos, bueno, a veces no, siempre, tenemos una cantidad limitada de dinero para poder hacer todos los experimentos, con lo cual tenemos que controlar el tamaño de la muestra. Y esto es todavía más importante cuando hablamos de seres vivos a los que tenemos que hacerles algún daño, porque no tenemos otro remedio. Entonces, es muy importante controlar cuál es el tamaño de la muestra que vamos a utilizar y que sea el mínimo posible para demostrar lo que queremos. Bien, en este sentido, vamos a recurrir a algo que en estadística llamamos el análisis de la potencia. ¿Y qué es el análisis de la potencia? Pues básicamente se trata de fijar 3 cosas y a partir de ahí calcular el tamaño de la muestra óptimo para que se cumplan esas 3 cosas. ¿Qué son estas 3 cosas? Muy sencillo. Las 2 primeras son elementos técnicos que a lo que van es a cómo de seguros queremos estar de lo que vamos a demostrar. ¿Vale? Entonces, imaginaros que pueden haber 2 mundos diferentes. Un mundo en el que el refrán sea cierto y un mundo en el que el refrán sea falso. Eso es lo que llamamos realidad. Y luego puede estar nuestra decisión después de hacer el experimento. Decidir que el refrán es cierto o decidir que el refrán es falso. ¿Vale? Bien, lo que queremos es disminuir la probabilidad de equivocarnos cuando la realidad es que el refrán es falso y aumentar la probabilidad de acertar cuando resulta que el refrán es verdadero. ¿Vale? Ese es nuestro cometido. Entonces tenemos lo que llamamos nivel de significación y potencia. ¿Cuál es el tercer elemento? El tamaño del efecto. Lo fino que queréis hilar. No es lo mismo querer demostrar que la cosecha aumenta en 1 kilo por hectárea, que es muy poquita cantidad, que querer decir que la cosecha aumenta en 3 toneladas por hectárea, que eso va a ser muy fácil, lo vais a ver a simple vista. Cuanto más fino queramos hilar, cuando más difícil sea detectar cambios, más muestra vamos a necesitar. ¿Vale? Y para que lo entendamos claro del todo, voy a acabar llevándome esto a una fotografía. ¿Vale? Vamos a pensar que el número de píxeles que tiene la fotografía es el número de elementos, de muestras que vamos a recoger. ¿Vale? Mirad esta imagen. ¿Qué podríais distinguir ahí con seguridad? Tengo muy poco. ¿Cómo? Vale, alguien ya ve un árbol, pero yo con seguridad no diría que hay un árbol. Pero bueno, ¿hay quien puede intuir? ¿No? Vemos colores, por lo menos, ¿no? Si pongo unos pocos píxeles más y añado muestra, ya sí, empezamos a ver que hay algo verde, colores, flores pueden parecer, ¿sí, verdad? Si añado unos pocos píxeles más, ya podemos decir con bastante seguridad, esa probabilidad que hay ahí como un rosal, como un seto. Pero si yo lo que quiero es enseñaros que esto es un seto hecho con papel de seda en las carrozas de mi pueblo, necesito mucha, mucha muestra. Así es que la próxima vez que alguien os hable de un experimento o que tengáis que hacer un experimento en vuestro laboratorio, tenéis que pensar dónde queréis poner el foco, qué variables tenéis que contemplar, cuánta muestra necesitáis sin pasaros ni quedaros cortos. Y todo esto con ciencia estadística. Muchas gracias.